Rosa se despertaba siempre antes de que saliera el sol, no porque quisiera, sino porque su cuerpo ya no sabía descansar bien. Se quedaba un rato acostada, mirando el techo manchado, escuchando el sonido fino del viento colándose por las rendijas de la ventana. A veces pensaba que oía pasos en el patio, como si alguien todavía estuviera ahí, pero enseguida recordaba que ya no había nadie. Se giraba hacia el otro lado, se subía la manta hasta el cuello, y cerraba los ojos otra vez, solo para ver si lograba dormir un poco más, pero y nunca lo conseguía. Cuando se levantaba, lo hacía despacio, sintiendo el suelo frío en los pies y ese peso en el pecho que ya se había vuelto parte de ella. Iba directo a la cocina, ponía agua a calentar, y se quedaba mirando hasta que hervía, como si eso fuera lo único que todavía pasaba en el momento correcto. El café era aguado, siempre con el mismo sabor débil, pero lo tomaba en silencio, sentada en la punta de la silla, mirando la puerta del fondo como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. La casa era pequeña, sencilla, y parecía más grande de lo que realmente era, desde que él murió. Había demasiado espacio para tan poca vida. El cuarto seguía igual, con la ropa de él doblada en el armario, el sombrero colgado en un clavo en la pared, los zapatos apoyados debajo de la cama. Rosa casi no entraba ahí, solo cuando necesitaba buscar algo, y aún así evitaba mirar demasiado. En el patio, la tierra ya no respondía como antes. Ella sembraba, regaba, insistía, pero todo parecía crecer débil, sin ganas, como si la propia tierra también hubiera sentido su ausencia. El gallinero tenía menos movimiento. Algunas gallinas habían muerto, otras ella misma las vendió cuando el dinero empezó a faltar. Y el dinero, ese era el pensamiento que más volvía, siempre al fondo de su cabeza, incluso cuando intentaba distraerse con alguna tarea. Las cartas del banco estaban guardadas en un cajón, pero sabía exactamente lo que decían, sin necesidad de abrirlas otra vez. Cada día que pasaba, la sensación era de que la casa, la tierra, todo eso se le estaba escapando despacio entre las manos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Después del café, Rosa seguía una rutina que ya no tenía mucho sentido, pero que mantenía como una obligación silenciosa. Lavaba la taza con cuidado, aunque fuera la única, pasaba un trapo por la mesa ya limpia, y acomodaba la silla en el mismo lugar de siempre. Salía al patio con un balde vacío, más por costumbre que por necesidad, y caminaba despacio hasta el pozo. Se detenía ahí unos segundos, antes de tirar de la cuerda, mirando el agua oscura allá abajo, como si estuviera intentando encontrar alguna respuesta. El sonido de la polea chirriando era uno de los pocos ruidos que rompían el silencio de ese lugar. Cuando llenaba el balde, lo llevaba de regreso con esfuerzo, los brazos cansados, incluso antes de que el día empezara de verdad. Regaba lo poco que aún crecía, pasando de planta en planta, sin apuro, casi como si estuviera pidiendo disculpas por no poder hacer más. A veces arrancaba una mala hierba, con más fuerza de la necesaria, y solo después se daba cuenta de que estaba descargando algo ahí, en ese gesto pequeño. A media mañana, el sol empezaba a calentar el techo, y el calor entraba poco a poco en la casa. Rosa volvía adentro, se secaba el sudor de la cara con el delantal, y abría la ventana de la cocina, dejando entrar el olor a tierra seca, mezclado con pasto. Tomaba un pedazo de pan guardado del día anterior, duro, y lo comía despacio, masticando más de lo necesario, solo para hacer pasar el tiempo. Se sentaba otra vez, siempre en el mismo lugar, y dejaba que la mirada recorriera la casa, como si la estuviera revisando. A veces, sin darse cuenta, murmuraba algo, como si estuviera hablando con él, preguntando si todo eso todavía tenía sentido. No era una conversación de verdad, pero tampoco era solo pensamiento. Era algo en medio, extraño, que ella no sabía explicar, y en medio de eso, volvía esa idea del banco, de las visitas que podían llegar en cualquier momento, de alguien tocando la puerta con papeles en la mano, diciendo que ya no era suyo. Ese miedo no gritaba, no llegaba de golpe, se quedaba ahí, callado, constante, como un ruido bajo que nunca desaparecía del todo. Por la tarde, el tiempo parecía estirarse más de lo normal, como si las horas no tuvieran prisa por terminar. Rosa se movía por la casa, sin un rumbo claro. Empezaba una cosa, la dejaba a la mitad, como si le faltara fuerza para completar tareas simples. A veces se quedaba parada, en medio de la cocina, con un trapo en la mano, mirando nada en particular. El reloj en la pared seguía funcionando, marcando cada segundo con un tic seco, pero para ella no había diferencia entre una hora y otra. Salía otra vez al patio, caminaba hasta la cerca, y apoyaba los brazos en la madera gastada, mirando el camino de tierra que pasaba frente a su casa. Casi nadie transitaba por ahí, solo algún vehículo perdido, o un vecino que iba y venía sin detenerse. Cada vez que levantaba una pequeña nube de polvo a lo lejos, Rosa se quedaba mirando un poco más de lo necesario, como si una parte de ella
esperar a que alguien bajara y viniera directo hasta su portón. Pero nunca pasaba. El polvo se asentaba, y todo volvía a quedarse quieto. Cuando el sol empezaba a caer, el aire cambiaba, y traía un frío leve que se metía por la ropa. Rosa recogía lo poco que había dejado afuera, revisaba el gallinero por costumbre, y entraba antes de que oscureciera por completo. Encendía una luz tenue en la cocina, y preparaba algo simple, casi siempre lo mismo, sin ganas de variar. Comía en silencio, escuchando los ruidos de la noche que empezaban a aparecer. Grillos, hojas moviéndose, algún animal lejano. Después lavaba los pocos utensilios, y apagaba la luz principal, dejando solo una lámpara encendida, en un rincón. No le gustaba la oscuridad total, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Se sentaba un rato más, con las manos apoyadas en las piernas, respirando hondo como si estuviera juntando fuerzas para el día siguiente, aunque sabía que sería igual. Y en ese momento, justo antes de irse a acostar, el silencio se volvía más pesado, más presente, como si la casa entera estuviera recordándole que ya no había nadie más ahí dentro. Esa noche no tenía nada de distinto, al menos no al principio. Rosa hizo lo mismo de siempre. Apagó la lámpara después de un rato, y fue hasta el cuarto. Con pasos lentos, como si alargara el camino sin darse cuenta, se acostó sin cambiarse, acomodó la almohada, y se cubrió hasta los hombros, mirando un momento la oscuridad, antes de cerrar los ojos. El cansancio estaba ahí, pero el sueño no llegaba fácil. Dio algunas vueltas, escuchando cada pequeño ruido de la casa, el crujido de la madera, el viento golpeando suave alguna parte del techo. Había noches en que eso la inquietaba más, otras en que simplemente lo aceptaba como parte de estar sola. Aquella vez, sin embargo, hubo un sonido distinto, no fuerte, no claro, pero fuera de lugar. Algo como un roce metálico, breve, que venía de afuera. Rosa abrió los ojos de inmediato, sin moverse, tratando de escuchar mejor. Pensó que podía ser el viento, o alguna rama, y estuvo a punto de ignorarlo, pero el sonido volvió, apenas perceptible, como si alguien hubiera tocado el portón sin fuerza. Se quedó quieta unos segundos más, sintiendo como el cuerpo se le tensaba sin que pudiera evitarlo. No, era común que alguien pasara por ahí de noche, mucho menos que se detuviera. Pensó en no levantarse, en quedarse donde estaba, y dejar que fuera lo que fuera se fuera solo. Pero algo en ese silencio diferente no la dejó. Se sentó en la cama despacio, apoyando los pies en el suelo frío, y se quedó así, escuchando otra vez. Esta vez no hubo ruido, pero la sensación no desapareció. Caminó hasta la cocina, sin encender la luz, guiándose por la memoria, y se acercó a la ventana. Afuera estaba oscuro, apenas iluminado por un pedazo de luna y el contorno débil del camino. Al principio no vio nada, solo el portón cerrado, inmóvil, pero cuando sus ojos se acostumbraron mejor, distinguió dos figuras paradas del otro lado, muy quietas, casi como si no quisieran estar ahí. No se movían, no llamaban, no hacían nada, solo estaban, y fue esa quietud lo que más le incomodó. Rosa se quedó mirando unos segundos más, tratando de entender si realmente había alguien o si su cabeza le estaba jugando una de esas malas pasadas de la noche. Entrecerró los ojos, apoyó una mano en el marco de la ventana, y se inclinó un poco hacia adelante, como si así pudiera ver mejor. Las dos figuras seguían ahí, inmóviles, apenas delineadas por la poca luz. No parecían amenazantes, pero tampoco se movían como alguien que estuviera seguro de lo que hacía. Había algo raro en la forma en que estaban parados, como si el cuerpo no respondiera del todo, como si el cansancio los hubiera dejado sin energía, hasta para pedir ayuda. Rosa sintió un leve frío en la nuca, ese tipo de sensación que aparece cuando algo no encaja del todo. Pensó en no abrir, en fingir que no había visto nada. Nadie iría a cobrarle nada a esa hora, se dijo. Nadie vendría a ayudarla tampoco. Entonces, ¿qué hacían ahí? La lógica no le daba respuestas, pero la inquietud no se iba. Se apartó de la ventana, y quedó unos segundos en el medio de la cocina, sin saber bien qué hacer con las manos. Miró hacia la puerta, luego hacia el cuarto, como si buscara alguna señal que le dijera qué decisión tomar. No estaba acostumbrada a recibir a nadie, mucho menos de noche, mucho menos en esa situación. Pensó en el poco que tenía, en la comida justa, en el miedo que le daba cualquier cambio, pero también pensó, sin querer, en cómo se vería ella misma desde afuera, parada en la oscuridad, esperando que alguien le abriera. Esa idea no llegó como un pensamiento completo, fue más bien una sensación, algo que le apretó el pecho de un modo distinto. Rosa respiró hondo, pasó una mano por la cara, y caminó hasta la puerta. No abrió de inmediato, apoyó la mano en el picaporte, y se quedó quieta, escuchando otra vez. Del otro lado, nada, ni pasos, ni voces, solo esa presencia silenciosa. Y fue ese silencio, más que cualquier otra cosa, lo que terminó empujándola a girar la manija. El aire de afuera entró frío,
cuando abrió la puerta, más frío de lo que esperaba. Rosa dio un paso hacia el umbral, sin salir del todo, y miró directo hacia el portón. Desde ahí podía verlos mejor. Eran un hombre y una mujer mayores, mucho más de lo que había imaginado. Estaban encorvados, como si el peso del día o de algo más largo les hubiera quedado encima. La mujer sostenía una bolsa de tela gastada contra el pecho, y el hombre tenía las manos vacías, caídas a los lados, sin fuerza. No parecían sucios, en el sentido descuidado, pero sí desgastados, como ropa usada demasiadas veces. Ninguno de los dos habló, solo miraban hacia la casa, no exactamente hacia ella, sino hacia ese espacio de luz que salía por la puerta abierta. Rosa sintió que el silencio entre ellos era más grande que el patio que los separaba. Dio un paso más hacia afuera, esta vez sí pisando la tierra, y el sonido leve de sus sandalias hizo que la mujer levantara un poco la cabeza. ¿Necesitan algo?, preguntó Rosa, sin levantar mucho la voz, como si hablar más alto fuera a romper algo delicado. El hombre tardó en reaccionar. Movió los labios una vez, como si las palabras no salieran fácil, y luego miró de reojo a la mujer antes de responder. Agua, dijo, apenas, con la voz seca. No pidió más. No explicó nada. Rosa notó como la mujer apretaba la bolsa con más fuerza, como si ahí dentro hubiera algo importante, o tal vez lo único que les quedaba. Por un momento pensó en ir solo por un vaso y volver a cerrar la puerta. Era lo lógico, lo seguro. Pero cuando se dio vuelta para entrar, se encontró mirando la mesa, la única silla, la taza ya lavada, todo en su lugar, todo quieto, todo igual, y algo en esa escena le pareció más difícil de soportar que la presencia de esos dos desconocidos del otro lado del portón. Sin pensarlo demasiado, tomó un recipiente más grande, lo llenó, y antes de salir otra vez, dudó apenas un segundo, luego agarró también un trozo de pan. Cuando volvió a salir, caminó despacio hasta el portón, sintiendo cada paso como si estuviera haciendo algo que no terminaba de entender. El hombre la miró acercarse, pero no dio un paso adelante. Fue Rosa quien abrió el cerrojo, con un leve ruido metálico que rompió la quietud de la noche. El portón se abrió apenas lo suficiente para que pudiera pasar el recipiente con agua. El hombre lo tomó con manos temblorosas, como si no estuviera acostumbrado a sostener algo lleno, y bebió sin apuro, en pequeños sorbos, como cuidando que no se acabara de golpe. Después se lo pasó a la mujer, que hizo lo mismo, con una lentitud que parecía más necesidad que elección. Rosa observó en silencio, notando detalles que, antes, no había visto: las mangas gastadas, los zapatos abiertos en la punta, la forma en que se apoyaban uno en el otro, sin darse cuenta. Cuando extendió el pan, la mujer dudó un segundo antes de aceptarlo, como si pedir más de lo que ya habían recibido fuera demasiado. Rosa no preguntó nada más, pero tampoco cerró el portón de inmediato. Se quedó ahí, con la mano apoyada en la madera, mirando cómo ellos terminaban de comer en silencio. No había urgencia en sus movimientos, ni ansiedad, solo una especie de agotamiento profundo. Fue el hombre quien habló primero esta vez, con la voz un poco más firme, aunque igual de baja. No tenemos a dónde ir, y dijo, sin mirarla directamente. No fue una súplica, ni una explicación completa. Fue más bien una constatación, como quien dice algo que ya está decidido. Rosa sintió ese peso caer entre los tres, como si el aire se volviera más denso de repente. Miró hacia atrás, hacia su casa, y luego de nuevo a ellos. Pensó en el espacio, en la comida, en todo lo que ya le faltaba. Pensó también en cómo sería cerrar el portón y volver a la misma silla, a la misma noche de siempre. Y en medio de todo eso, casi sin darse cuenta del momento exacto en que decidió, abrió un poco más la puerta de entrada y dijo, en un tono bajo, pero claro, pueden pasar. Ellos no se movieron de inmediato. Se miraron entre sí, como si no estuvieran seguros de haber entendido bien. La mujer fue la primera en dar un paso, pequeño, casi arrastrado, cruzando el portón con cuidado, como si tuviera miedo de que alguien cambiara de idea en el último momento. El hombre vino detrás, cerrando un poco los hombros al pasar, como si intentara ocupar menos espacio del que realmente tenía. Rosa se apartó para dejarlos entrar, y volvió a cerrar el portón, sintiendo el mismo ruido metálico de antes, pero esta vez con otro peso. Caminaron los tres en silencio hasta la casa. Desde cerca, el cansancio de ellos era más evidente, la piel marcada, los ojos hundidos, el modo en que respiraban más fuerte de lo normal, como si cada paso costara un poco más de lo que debería. Cuando llegaron a la puerta, dudaron otra vez, no por desconfianza, sino por una especie de costumbre de no entrar donde no les correspondía. Rosa empujó la puerta un poco más, y señaló hacia adentro, sin decir nada. Ya dentro, la luz tenue de la cocina los envolvió de una forma extraña, como si ese espacio pequeño
se volviera más lleno de lo que estaba acostumbrado. La mujer miró alrededor con atención, recorriendo cada rincón con los ojos, deteniéndose en la mesa, en la ventana, en el suelo limpio. El hombre se quedó más quieto, cerca de la puerta, como si todavía no se permitiera relajarse del todo. Rosa sintió, por un momento, que no sabía dónde ponerlos, qué ofrecer primero, cómo acomodar algo que no formaba parte de su rutina. Se acercó al armario, sacó otro vaso, lo llenó y lo dejó sobre la mesa, haciendo un gesto simple, con la cabeza, para que se acercaran. Ellos obedecieron sin discutir, sentándose despacio, con cuidado, como si temieran romper algo. El sonido de la silla al moverse pareció más alto de lo normal, y en ese instante, Rosa se dio cuenta de algo que no había sentido en mucho tiempo. La casa ya no estaba en silencio. Rosa se movió por la cocina, con una torpeza leve, como si su propio espacio le resultara distinto de repente. Abrió una olla, miró dentro sin mucha convicción, y volvió a cerrarla. No había mucho para ofrecer, eso ya lo sabía, pero aún así buscaba algo, que no fuera solo suficiente, sino un poco más que eso. Terminó calentando lo que tenía guardado del mediodía, una comida simple, y puso 3 platos sobre la mesa, sin pensar demasiado. Mientras hacía eso, sentía la presencia de ellos detrás, no como una incomodidad, sino como algo que le exigía atención constante. La mujer tenía las manos apoyadas sobre la mesa, quietas, como si no supiera bien dónde colocarlas. El hombre miraba el suelo de vez en cuando, como si evitara levantar demasiado la vista. Cuando Rosa sirvió la comida, ninguno de los dos se apuró. Esperaron un segundo, casi como si necesitaran permiso, hasta que ella se sentó también. Fue ese gesto, el de sentarse con ellos, lo que pareció soltar algo en el ambiente. Comieron en silencio durante un rato, con movimientos lentos, sin desperdiciar nada. Rosa notaba como cada bocado era medido, como si llevaran tiempo acostumbrados a que la comida no alcanzara. La mujer levantó la vista un par de veces, como queriendo decir algo, pero se quedaba a mitad de camino. Fue el hombre quien, después de un rato, apoyó el tenedor y habló en voz baja. «Gracias», dijo, sin agregar nada más. Rosa sintió apenas, sin saber bien cómo responder. No estaba acostumbrada a ese tipo de intercambio, a esa forma de compartir algo con otros. Miró sus propias manos por un momento, apoyadas en la mesa, y notó que estaban más tensas de lo normal. No era miedo exactamente, pero tampoco era tranquilidad. Era otra cosa, algo nuevo, difícil de nombrar. Y en medio de ese silencio compartido, algo empezó a cambiar, aunque ninguno de los tres pudiera decir exactamente qué. Cuando terminaron de comer, Rosa se levantó casi de inmediato, como si necesitara moverse para no quedarse pensando demasiado. Juntó los platos uno por uno, evitando hacer ruido, y los llevó hasta la pileta. El agua corrió con ese sonido constante que siempre le había resultado familiar, pero esa noche parecía llenar el espacio de otra manera. Mientras lavaba, podía sentir que ellos seguían ahí, sentados, sin saber muy bien qué hacer después. No se levantaron, no se ofrecieron a ayudar, pero tampoco se acomodaron como si ya estuvieran cómodos. Era una presencia contenida, respetuosa, como si esperaran instrucciones sin pedirlas. Rosa secó sus manos en el delantal y se quedó un segundo, mirando la mesa vacía, con las 3 sillas, ahora ocupadas en su memoria reciente. Nunca había sido un lugar de 3. Eso, por sí solo, ya le parecía extraño. Se dio vuelta y caminó hasta el pequeño pasillo que llevaba a los cuartos. Dudó un momento antes de hablar, pero sabía que no podía dejarlos ahí sin decir nada. «Hay una cama», empezó, señalando con la cabeza hacia el fondo, «y un colchón, no es mucho». El hombre se levantó despacio, como si el cuerpo le pesara más después de haberse sentado. La mujer hizo lo mismo, agarrando su bolsa con cuidado. «Es más de lo que necesitamos», respondió ella, por primera vez con un poco más de voz, aunque aún baja. Rosa asintió, sin mirarlos directamente, y caminó hacia el cuarto que casi no usaba, uno pequeño, donde guardaba cosas viejas. Abrió la puerta y apartó algunas cajas, dejando espacio para que pudieran acomodarse. Mientras lo hacía, sentía una mezcla rara entre incomodidad y algo más suave, como si ese gesto, aunque simple, tuviera un peso mayor de lo que aparentaba. Y cuando los dejó ahí, sin muchas palabras, cerrando la puerta con cuidado, volvió a la cocina, con la sensación de que esa noche ya no iba a ser como las otras. Rosa no fue a acostarse de inmediato. Se quedó sentada en la cocina, con la lámpara encendida, en ese rincón de siempre, mirando la mesa ya vacía. Apoyó los brazos y juntó las manos, como si necesitara sostener algo
invisible. El silencio había cambiado. Ya no era ese vacío total, la envolvía todas las noches, sino un silencio distinto, con respiraciones en otra parte de la casa, con una presencia que no podía ignorar aunque quisiera. Inclinó un poco la cabeza, intentando escuchar si ellos se movían, si hablaban entre sí, pero no llegó ningún sonido claro. Pensó en lo que había hecho, en lo fácil que había sido decir, pueden pasar, y en lo difícil que sería, tal vez, todo lo que venía después. No sabía cuánto tiempo se quedarían, ni qué esperaban realmente. Tampoco sabía que podía ofrecer más allá de lo que ya les había dado. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no venía acompañada solo de miedo. Se levantó al cabo de un rato, y caminó hasta su cuarto. Pero antes de entrar, se detuvo frente a la puerta donde ellos estaban. No tocó. No dijo nada. Solo se quedó ahí unos segundos, mirando la madera cerrada, como si al otro lado hubiera algo que necesitar entender. Pensó en cómo habrían llegado hasta ese punto, en qué camino los había traído hasta su portón, en medio de la noche. No imaginaba una historia simple. Había algo en sus gestos, en la forma en que se movían, que hablaba de mucho más que cansancio físico. Rosa respiró hondo, y finalmente entró a su propio cuarto. Se acostó como siempre, pero esta vez tardó más en cerrar los ojos. Y cuando lo hizo, no pensó en el banco, ni en la tierra, ni en las cartas guardadas. Pensó en las dos figuras del otro lado del portón, quietas, esperando sin pedir, y sin saber exactamente por qué. Sintió que algo dentro de ella se había movido un poco de lugar. A la mañana siguiente, Rosa despertó con la misma costumbre de siempre, antes de que saliera el sol, pero hubo un instante breve en el que no supo bien dónde estaba. No era desorientación, era más bien una pausa, como si algo no encajara del todo con la rutina que llevaba repitiendo tanto tiempo. Se quedó mirando el techo, escuchando, y entonces recordó, no estaba sola. Ese pensamiento no llegó con sobresalto, sino despacio, como una certeza que se acomoda. Se levantó con el mismo cuidado de siempre, pero sus movimientos tenían algo distinto, una especie de atención extra. Al salir del cuarto, miró hacia la otra puerta. Seguía cerrada, no se oía nada. Caminó hasta la cocina, puso el agua a calentar y, por primera vez en mucho tiempo, sacó más de una taza sin pensarlo demasiado. Se quedó un momento, mirando las dos tazas sobre la mesa, como si no terminara de acostumbrarse a esa imagen. El agua empezó a hervir, y el sonido le dio una especie de impulso. Preparó el café, esta vez un poco más cargado, sin saber bien por qué. Cortó otro pedazo de pan, revisó lo poco que tenía guardado, y acomodó todo con más cuidado del habitual. No era abundante, pero tampoco lo dejó como algo improvisado. Mientras hacía eso, escuchó un leve movimiento en el pasillo. No fue un ruido fuerte, apenas un roce, pero bastó para que levantara la mirada. La puerta se abrió despacio, y la mujer apareció primero, sosteniendo la bolsa como el día anterior. Se detuvo al verla, como si no quisiera interrumpir. Buenos días, se dijo, con una voz baja, todavía cargada de cansancio. Rosa sintió y señaló la mesa, con un gesto simple. El hombre apareció detrás, más lento, apoyando una mano en la pared por un momento antes de avanzar. Ninguno de los dos preguntó nada. Se sentaron, como la noche anterior, con ese mismo cuidado, como si aún no creyeran del todo que podían estar ahí. Rosa se sentó frente a ellos, sin decir mucho, empujando las tazas hacia el centro de la mesa. El vapor subía despacio, mezclándose con el aire frío de la mañana. La mujer tomó la taza con ambas manos, como si necesitara ese calor más allá del café. El hombre hizo lo mismo, pero sin mirarla, con la vista perdida en algún punto de la mesa. Durante un rato, solo se escucharon los pequeños sonidos de siempre, el sorbo contenido, el roce del pan al partirse, el leve crujido de la madera. Rosa observaba sin parecer que lo hacía, notando detalles que se le quedaban grabados sin esfuerzo. La forma en que la mujer soplaba el café antes de cada trago, el modo en que el hombre comía despacio, dejando migas organizadas sin darse cuenta. No había prisa en ninguno de los tres, pero tampoco había comodidad completa. Era algo intermedio, una especie de acuerdo silencioso que todavía se estaba formando. Fue la mujer quien, después de un rato, levantó la vista y habló, con más firmeza que la noche anterior. Nos llamamos Antonia, y Joaquín le dijo, señalándolo con un leve movimiento de cabeza. Él asintió apenas, como confirmando. Rosa tardó un segundo en responder, no por duda, sino porque no estaba acostumbrada a ese tipo de intercambio. Rosa dijo, simplemente, no hubo más presentación que esa. El silencio volvió, pero ya no era el mismo de antes. Tenía algo más claro, más definido. Antonia apoyó la taza y pasó una mano por la mesa, como si sintiera la superficie bajo los dedos. No queremos molestarla, añadió,
sin dramatismo, más como una aclaración que como una disculpa. Rosa negó suavemente con la cabeza, sin palabras. En ese gesto había algo sincero, aunque todavía no completamente entendido, ni por ella misma, porque en el fondo, mientras los miraba ahí sentados, se daba cuenta de que no era solo cuestión de dejarlos quedarse, era empezar a aprender qué significaba tenerlos allí. Después de ese momento, las palabras volvieron a escasear, pero ya no hacían tanta falta. Cuando terminaron el café, Antonia fue la primera en levantarse, con un movimiento lento pero decidido. Miró alrededor, como buscando algo que hacer, y sin preguntar tomó uno de los platos que había quedado sobre la mesa. Rosa estuvo a punto de decirle que lo dejara, pero se detuvo antes de hablar. La vio caminar hasta la pileta y empezar a lavar, con cuidado, como si ya conociera el lugar. Joaquín se quedó sentado unos segundos más, observando, hasta que también se levantó y salió hacia el patio, sin decir nada. Rosa siguió con la mirada ese movimiento, sintiendo una leve incomodidad, que no sabía si venía de la costumbre de hacerlo todo sola o de ver cómo otros ocupaban espacios que antes eran solo suyos. Desde la ventana, lo vio detenerse, cerca del gallinero. No hizo mucho al principio, solo miró, recorriendo con los ojos cada parte, como quien evalúa algo en silencio. Luego se agachó despacio, revisó la madera de un costado, tocó una bisagra suelta y la movió un poco, como probando su estado. Rosa notó ese gesto, y algo en ella se tensó. Una reacción rápida, casi automática. No le gustaba que alguien tocara sus cosas, sin pedir, aunque no fueran muchas, ni estuvieran en buen estado. Pero no dijo nada. Se quedó ahí, apoyada en el marco de la ventana, observando. Joaquín se levantó con cierta dificultad, y volvió a mirar alrededor, como si estuviera armando una idea en la cabeza. No parecía querer apropiarse de nada, ni cambiarlo todo de golpe. Era más bien una atención tranquila, detallada, como si estuviera intentando entender cómo funcionaban las cosas, antes de hacer cualquier movimiento. Y eso, aunque Rosa no lo admitiera todavía, empezó a bajarle un poco la guardia. Antonia, mientras tanto, terminó de lavar los platos, y los dejó secando con un orden que no era exactamente el mismo que Rosa usaba, pero que tampoco desentonaba. Después pasó un trapo por la mesa, despacio, como si quisiera dejar todo mejor de lo que lo había encontrado. No preguntó si podía hacerlo. Tampoco pidió instrucciones. Simplemente lo hizo, con una naturalidad que no parecía invasiva, sino más bien cuidadosa. Rosa notó ese detalle, y se quedó un momento, observando desde la puerta, sin interrumpir. Había algo en la forma en que Antonia se movía que no era de alguien acostumbrado a pedir permiso constantemente, pero tampoco de alguien que se imponía. Era una presencia suave, que se acomodaba sin hacer ruido. Al salir otra vez al patio, Rosa vio que Joaquín había conseguido enderezar una de las tablas sueltas del gallinero. No era una reparación completa, apenas un ajuste, pero suficiente para que dejara de moverse con el viento. Él se quedó un momento, mirando su propio trabajo, como evaluando si valía la pena, y luego dio un paso atrás, apoyando las manos en la cintura, con un gesto cansado. Cuando notó que Rosa lo estaba mirando, bajó la vista, enseguida, como si hubiera hecho algo indebido. Estaba flojo, dijo Cas, y en voz baja, señalando la tabla. Rosa tardó un segundo en responder. Sí, dijo finalmente, sin agregar nada más. No fue una aprobación clara, pero tampoco un reproche. Y en ese pequeño intercambio, algo volvió a acomodarse, casi imperceptible, como si los límites entre ellos empezaran a dibujarse de forma más natural, sin necesidad de imponerlos con palabras. El resto de la mañana transcurrió con una calma distinta, como si el tiempo hubiera encontrado otra forma de avanzar dentro de esa casa. Rosa siguió con lo que solía hacer, pero ya no era exactamente lo mismo. Cuando fue a buscar agua al pozo, Joaquín se acercó sin decir nada, y tomó la cuerda antes que ella. No lo hizo de golpe, ni con intención de quitarle la tarea, sino como si ofreciera ayuda sin invadir. Rosa dudó un instante, con la mano todavía cerca del balde, pero no se opuso. Se apartó apenas, y lo dejó hacer. Él tiró de la cuerda con esfuerzo, más lento de lo que ella estaba acostumbrada, pero con cuidado, como midiendo cada movimiento. Cuando el balde subió, lo sostuvo firme, y se lo acercó sin mirarla directamente. Rosa lo tomó en silencio, sintiendo el peso del agua y algo más que no supo nombrar. No era gratitud exactamente, tampoco incomodidad. Era una mezcla rara, que le hacía difícil mantener la rutina intacta. Mientras tanto, Antonia se había quedado dentro, ordenando cosas pequeñas que no necesitaban realmente ser ordenadas. Cambió de lugar un par de utensilios, dobló un trapo, acomodó una silla, que ya estaba en su sitio. No era que quisiera cambiar la casa,
sino más bien encontrar un lugar para sí misma dentro de ella. Cuando Rosa volvió a entrar, la encontró revisando una alacena con cuidado, como si estuviera calculando qué se podía usar y qué no. Hay poco, dijo Rosa, sin intención de sonar dura, pero siendo directa. Antonia sintió, sin sorpresa. Alcanza si se cuida, respondió con suavidad. No era una contradicción, ni un intento de negar la realidad. Era otra forma de mirarla. Rosa se quedó un momento en silencio, apoyando el balde en el suelo, pensando en esas palabras más de lo que esperaba, porque no hablaban solo de comida, hablaban de otra cosa. Algo que empezaba a aparecer despacio, en medio de lo poco que había. Ese día siguió avanzando, sin que nadie lo apurara, pero con pequeños cambios que se iban notando en los detalles. Joaquín pasó buena parte de la tarde en el patio, revisando cosas que antes Rosa ya había dejado de mirar con tanta atención. No hacía grandes arreglos, no tenía herramientas suficientes, pero encontraba maneras simples de mejorar lo que estaba a punto de romperse. Ajustó una puerta que no cerraba bien, acomodó unas piedras cerca del camino para que no se juntara tanto barro. Revisó el techo del gallinero otra vez. Cada movimiento era lento, medido, como si conociera el valor de no gastar energía de más. Rosa lo observaba de vez en cuando, sin acercarse demasiado, notando cómo el espacio empezaba a reaccionar a esa presencia. No era una transformación grande, pero sí algo constante, como si el lugar estuviera dejando de caer en abandono poco a poco. Dentro de la casa, Antonia encontró una forma de ocupar el tiempo sin romper la tranquilidad. Preparó algo simple, con lo que había, pero lo hizo de un modo que Rosa no acostumbraba. No, cambió los ingredientes, pero sí la forma, el orden, el cuidado en cada paso. El olor que salió de la cocina era el mismo de siempre, pero más intenso, más presente. Rosa se dio cuenta de eso, antes incluso de ver lo que estaba haciendo. Se apoyó en el marco de la puerta y la miró en silencio, sintiendo una especie de reconocimiento extraño. No era admiración, ni sorpresa. Era algo más cercano a recordar algo que había olvidado sin darse cuenta. Antonia no hablaba mucho mientras cocinaba, pero sus manos se movían con seguridad, como si ese acto fuera una forma de sostenerse. Y en ese ir y venir de gestos simples, Rosa empezó a notar que la casa ya no giraba solo alrededor de su propio cansancio. Había algo más en movimiento, algo que no controlaba del todo, pero que tampoco le generaba rechazo. Al caer la tarde, los tres volvieron a coincidir en la cocina, casi sin combinarlo. Rosa llegó primero, como de costumbre, con esa sensación de que el día se le había pasado, sin dejar algo. Claro, se sentó en su lugar de siempre, pero ya no parecía exactamente suyo. Antonia entró unos minutos después, limpiándose las manos en el delantal, y colocó los platos sobre la mesa con una naturalidad que ya no pedía permiso. Joaquín tardó un poco más. Llegó desde afuera con pasos lentos y se detuvo un segundo en la puerta antes de entrar, como si quisiera asegurarse de que todavía tenía derecho a cruzarla. Nadie dijo nada cuando se sentaron, pero el silencio ya no pesaba igual. Había una especie de ritmo compartido que empezaba a aparecer sin que lo nombraran. Comieron lo mismo que al mediodía, pero la comida parecía rendir más, no en cantidad, sino en cómo se distribuía entre ellos. En un momento, mientras partía el pan, Joaquín dejó escapar una frase, sin levantar mucho la voz. Antes teníamos tierra, dijo, como si estuviera hablando solo. No continuó enseguida. Antonia bajó la mirada, deteniendo el movimiento de la mano por un segundo, pero no lo interrumpió. Rosa tampoco, preguntó. Esperó. Joaquín respiró hondo, apoyó el pan en la mesa, y siguió, sin mirar a nadie en particular. No siempre fue así. La frase quedó flotando en el aire, incompleta pero cargada de algo que no necesitaba explicación inmediata. Rosa sintió que ahí había una historia entera, pero también entendió, sin pensarlo demasiado, que no era momento de empujarla. Antonia retomó el movimiento de las manos, como si ese gesto ayudara a sostener lo que no se decía. Y en ese equilibrio frágil, entre lo compartido y lo guardado, algo más empezó a abrirse, despacio, sin hacer ruido. Después de comer, no se levantaron de inmediato. La mesa quedó como un punto fijo entre los tres, como si moverse demasiado pronto fuera a romper algo que todavía se estaba armando. Joaquín se quedó con las manos apoyadas, mirando la madera, siguiendo con el dedo una marca vieja, que Rosa ni recordaba cómo había llegado ahí. Antonia respiraba más despacio, con la mirada baja, como si estuviera ordenando por dentro lo que había quedado a medio decir. Rosa, sin darse cuenta, se encontró esperando que él continuara, no por curiosidad, sino porque esa frase había dejado algo abierto en el ambiente. Y finalmente, Joaquín volvió a hablar, con la voz un poco más firme,
aunque todavía contenida. Nuestros hijos, empezó, y ahí se detuvo otra vez, como si la palabra pesara más de lo que parecía. Antonia cerró los ojos un segundo, apenas, y eso fue suficiente para que Rosa entendiera que lo que venía no era fácil. Nos sacaron de casa, continuó él, sin rodeos, pero sin dureza tampoco. No había rabia en la voz, solo un cansancio que parecía venir de lejos. Rosa levantó la vista, sin interrumpir. Joaquín no miraba a nadie. Papeles, cosas que uno no entiende bien, añadió, moviendo la mano, como si apartara algo invisible. Firmas que no eran nuestras. Antonia apretó los labios, manteniendo la mirada fija en la mesa. Nos dijeron que ya no era nuestro, dijo ella, completando la idea, con una voz más baja. No hubo dramatismo, ni enojo expuesto. Era más bien una aceptación que todavía dolía, pero que ya no se discutía. Rosa sintió un peso en el pecho, distinto al suyo, pero reconocible. No dijo nada, no sabía qué decir, pero en ese momento, entendió que esas dos personas no estaban ahí solo por haber perdido un lugar. Estaban ahí porque alguien había decidido que ya no pertenecían a ningún lado. Y esa idea, más que la historia en sí, fue lo que realmente se le quedó dando vueltas. Rosa no hizo preguntas después de eso, no porque no quisiera saber más, sino porque sentía que empujar esa historia sería como tocar algo que todavía estaba abierto. Se levantó en silencio y empezó a recoger la mesa, con movimientos más lentos de lo normal. Antonia se levantó también, y al mismo tiempo, y tomó uno de los platos sin mirarla, como si ya entendiera su lugar. En ese momento, Joaquín permaneció sentado unos segundos más, mirando al vacío, antes de levantarse, con ese mismo cuidado que tenía para todo. Nadie volvió al tema, pero ya no era necesario. Lo que habían dicho era suficiente para llenar el espacio de otra forma. Mientras Rosa lavaba los platos, sintió que algo dentro de ella se acomodaba con dificultad, como cuando una idea tarda en encajar, pero una vez que lo hace, ya no se puede ignorar. Esa noche, cuando cada uno se retiró a su lugar, el silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Rosa se acostó y se quedó mirando la oscuridad, como tantas otras veces, pero con pensamientos que no le pertenecían solo a ella. Imaginó ese otro lugar del que habían sido sacados, sin saber exactamente cómo era, pero sintiendo el vacío que debía haber dejado. Pensó en la palabra hijos, y en cómo sonaba distinta en esa historia. No como algo cercano, sino como algo que se había roto en algún punto, sin arreglo fácil. Cerró los ojos, pero no durmió enseguida. Había algo en todo eso que la inquietaba más que sus propios problemas. No era comparación, ni consuelo, era otra cosa, como si, por primera vez en mucho tiempo, su vida no fuera el único peso dentro de esa casa. Y en medio de esa sensación nueva, sin darse cuenta del momento exacto, terminó durmiéndose, con una inquietud distinta, pero menos solitaria. Los días siguientes fueron encontrando una forma de repetirse, pero ya no eran iguales a los de antes. Había una especie de ritmo nuevo que se armaba sin que nadie lo organizara. Rosa seguía despertando temprano, pero ahora, al salir de su cuarto, encontraba la cocina con algún pequeño cambio, una taza ya preparada, un trapo doblado de otra manera, una ventana abierta antes de que ella llegara. No eran cosas grandes, pero lo suficiente para que notara que ya no era la única que sostenía ese espacio. Joaquín pasaba cada vez más tiempo afuera, siempre con algo entre manos, aunque no hubiera mucho que hacer. A veces se quedaba largo rato observando la tierra, como si midiera posibilidades en silencio. Antonia, por su parte, se movía dentro de la casa, con más soltura, sin dejar de ser cuidadosa, pero ya sin esa duda constante de si debía o no hacer algo. Rosa empezó a notar que la comida rendía más, no porque hubiera más cantidad, sino porque se aprovechaba mejor. Antonia encontraba maneras de estirar lo poco que tenían, combinando cosas que Rosa no habría pensado juntar. El pan duro se transformaba en otra cosa. Las sobras se volvían parte de una comida nueva. Nada se desperdiciaba. Ese cambio, aunque simple, tenía un impacto directo en él. Día a día, Rosa ya no contaba cada porción con la misma tensión de antes. Aún así, el pensamiento del banco seguía ahí. No había desaparecido. Las cartas seguían en el cajón, esperando. Pero ahora, ese problema ya no ocupaba todo el espacio en su cabeza. Había otras cosas sucediendo, otras preocupaciones, pero también otra forma de atravesarlas. Y sin decirlo en voz alta, Rosa empezó a sentir que, aunque la situación no había mejorado del todo,
tampoco estaba enfrentándola sola. Una mañana, mientras Rosa estaba en el patio revisando unas plantas que apenas habían brotado, escuchó el sonido de algo golpeando madera con ritmo constante. No era fuerte, pero sí repetido. Con intención, levantó la cabeza y vio a Joaquín cerca del galpón viejo, usando un pedazo de herramienta improvisada para ajustar una estructura que llevaba tiempo caída. No parecía un arreglo temporal como los anteriores. Esta vez estaba intentando hacer algo más firme. Se acercó despacio, sin interrumpir. Él no se dio vuelta de inmediato. Estaba concentrado en encajar una tabla con otra, midiendo a ojo, probando, volviendo a intentar. Cuando finalmente notó que Rosa estaba ahí, se detuvo y bajó la herramienta. «Su puede sostener mejor», dijo, señalando lo que estaba haciendo, como si necesitara justificar el esfuerzo. Rosa miró la estructura, luego el resto del galpón, y por un momento, imaginó cómo se vería si estuviera en condiciones. No respondió enseguida. «Hace tiempo que no sirve para mucho», dijo ella. Al final, sin dureza, más como una constatación. Joaquín asintió, pero no retrocedió. «Puede servir», respondió, con una calma que no era discusión, sino convicción tranquila. Ese intercambio fue breve, pero dejó algo en el aire. Rosa se quedó un rato más, mirando cómo él retomaba el trabajo, y algo en esa insistencia le resultó difícil de ignorar. No era solo arreglar madera, era otra forma de mirar el lugar, de no dar por perdido lo que todavía podía levantarse. Más tarde, cuando volvió a la casa, encontró a Antonia amasando con lo poco que tenían, usando una superficie que Rosa casi no utilizaba. Sus manos se movían con una seguridad que contrastaba con la escasez. Rosa se apoyó en la puerta y la observó un momento, sintiendo que, poco a poco, sin haberlo decidido del todo, ese lugar empezaba a funcionar de otra manera. Ese mismo día, más tarde, Rosa abrió el cajón donde guardaba las cartas del banco, algo que venía evitando desde hacía semanas. Lo hizo sin un impulso claro, casi como si el momento se hubiera acomodado solo. Sacó los papeles y los apoyó sobre la mesa, alisándolos con la palma de la mano. Las palabras seguían siendo las mismas, duras, directas, sin espacio para interpretación. Fechas, montos, advertencias. Todo eso ya lo sabía, pero verlo otra vez le apretó el pecho de una forma conocida. Antonia, que estaba cerca, no se acercó de inmediato. Se quedó observando desde cierta distancia, respetando ese espacio. Rosa leyó en silencio, pasando de una hoja a otra, deteniéndose más de lo necesario en algunos párrafos, como si esperara encontrar algo distinto esta vez, pero no lo había. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa y se quedó mirando sin tocarlos, como si ese simple acto ya hubiera sido suficiente por ese día. «¿Es por la tierra?», preguntó Antonia después de un momento, con cuidado, sin invadir. Rosa asintió, sin levantar la vista. «No alcanza», dijo, en voz baja, más para sí misma que para explicar. Antonia no respondió enseguida. Se acercó despacio, tomó uno de los papeles y lo miró con atención, aunque no parecía entender todos los detalles. «La tierra todavía está», dijo al cabo de unos segundos, devolviendo la hoja a su lugar. No fue una solución, ni una respuesta directa al problema, pero algo en esa frase hizo que Rosa levantara la mirada. No era una negación de la realidad, era otra forma de verla. Afuera, se escuchaba el golpe suave de la madera que Joaquín seguía ajustando, constante, insistente. Rosa volvió a mirar los papeles, luego hacia la puerta abierta que daba al patio, y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de pensar solo en lo que estaba a punto de perder, se encontró pensando, aunque fuera por un instante, en lo que todavía podía sostener. Esa idea no se fue de inmediato, se quedó dando vueltas en la cabeza de Rosa durante el resto del día, apareciendo en medio de tareas simples, como un pensamiento que no terminaba de tomar forma, pero que tampoco desaparecía. Mientras barría el piso, acomodaba cosas en la cocina, se sorprendía mirando hacia afuera más seguido de lo habitual, como si necesitara confirmar que lo que estaba cambiando no era solo una impresión. Joaquín seguía con el galpón, avanzando lento pero sin detenerse. Ya no parecía un intento aislado, había una intención más clara en lo que hacía. Antonia, por su parte, empezó a separar algunos ingredientes, guardando un poco para más tarde, organizando lo poco que tenían con una lógica distinta. No era abundancia, pero tampoco era resignación. Y Rosa, en medio de eso, empezó a sentirse menos atrapada en esa espera constante de que algo malo pasara. Al día siguiente, sin anunciarlo, Joaquín le pidió a Rosa si tenía alguna herramienta guardada,
algo más firme que lo que estaba usando. No lo hizo con exigencia, sino como quien pregunta sabiendo que tal vez la respuesta sea no. Rosa pensó un momento, y recordó una caja vieja en el fondo del galpón. Hacía tiempo que no la abría. Fueron juntos hasta allá, apartando cosas acumuladas, levantando polvo que llevaba años sin moverse. Cuando finalmente la encontraron, Joaquín la abrió con cuidado. Dentro había herramientas gastadas, algunas oxidadas, pero todavía útiles. Él las tomó como si fueran más valiosas de lo que parecían. Revisando una por una, Rosa lo observaba, notando algo en su forma de tocarlas, como si no fueran solo objetos, sino parte de algo que él había tenido antes. Con esto alcanza, dijo, sin mirar, con una leve seguridad que no había mostrado antes, y en ese momento, Rosa sintió que ese alcanza ya no se refería solo a las herramientas. Con las herramientas, el trabajo empezó a tomar otra forma. Joaquín ya no improvisaba tanto. Ahora medía mejor, ajustaba con más precisión, y lo que antes eran arreglos pequeños, empezó a convertirse en algo más sólido. El galpón dejó de ser solo un espacio abandonado, y empezó, poco a poco, a recuperar una función. Rosa pasaba cerca varias veces al día, sin detenerse del todo, pero siempre, mirando. N o intervenía. No daba indicaciones, pero su atención estaba ahí. Había momentos en que se sorprendía, esperando ver qué había cambiado desde la última vez. Antonia también salía de vez en cuando, apoyándose en la puerta, observando en silencio, con una expresión que no era exactamente de orgullo, pero sí de reconocimiento. Entre los tres no hablaban mucho sobre eso, pero el cambio estaba presente, visible, creciendo sin necesidad de ser nombrado. Una tarde, mientras revisaban lo que había quedado listo, Joaquín se limpió las manos en el pantalón y se quedó mirando el espacio con más detenimiento. Su podría usar para guardar cosas, o hacer algo más, se dijo, sin imponer la idea, más como una posibilidad abierta. Rosa frunció levemente el ceño, no en desacuerdo, sino porque no estaba acostumbrada a pensar en ese lugar como algo útil. ¿Qué cosa?, preguntó, con cierta cautela. Joaquín dudó un segundo, como si no quisiera adelantarse demasiado. Plantar más, criar algo, vender un poco, respondió, despacio. No era un plan completo, pero tampoco era solo una idea suelta. Rosa lo escuchó sin interrumpir, sintiendo como esas palabras abrían un espacio que antes no existía. No respondió enseguida. Miró el galpón, luego la tierra, luego sus propias manos, y aunque no dijo que sí, tampoco dijo que no. Y eso, para ella, ya era un cambio importante. Esa noche, Rosa volvió a pensar en lo que Joaquín había dicho, pero esta vez no lo descartó de inmediato como hacía con casi todo lo que implicaba cambiar algo. Se quedó sentada después de cenar, con la mirada perdida en la mesa, imaginando sin querer cómo serías y el lugar empezara a producir un poco más, no como antes, cuando su marido estaba, y todo tenía otro ritmo, sino de una forma distinta, más pequeña, más medida. Pensó en el esfuerzo que implicaría, en el tiempo, en lo poco que tenían para empezar, pero también pensó en los días que venían siendo iguales, uno detrás del otro, sin salida clara. Esa idea de hacer algo, aunque fuera poco, empezó a incomodarla menos que la idea de seguir esperando, sin mover nada. Antonia recogía los platos en silencio, sin apurarla, como si entendiera que ese momento no necesitaba interrupciones. Al día siguiente, sin anunciar una decisión, Rosa llevó a Joaquín hasta una parte del terreno que casi no usaba. La tierra ahí estaba más dura, menos trabajada, con maleza creciendo sin orden. Ahí no da mucho, dijo ella, cruzando los brazos, como marcando una distancia entre lo que era y lo que podría ser. Joaquín se agachó, tomó un poco de tierra entre los dedos, la apretó, la dejó caer. No respondió enseguida, miró alrededor, evaluando el espacio con calma. Puede dar, y dijo finalmente, con esa misma seguridad tranquila que ya empezaba a repetirse en él. Rosa no discutió, se quedó ahí, mirando ese pedazo de tierra como si lo estuviera viendo por primera vez, no porque hubiera cambiado, sino porque ahora alguien más estaba mirándolo con otra intención, y en ese cruce de
Miradas, entre lo que era y lo que podía ser. Algo empezó a tomar forma, todavía sin nombre, pero con más fuerza que antes. A partir de ese momento, los días empezaron a organizarse de otra manera. Aunque nadie lo dijera en voz alta, Rosa ya no hacía todo sola. Pero tampoco sentía que había perdido el control. Era más bien una división natural, como si cada uno encontrara su lugar, sin necesidad de discutirlo. Joaquín se dedicaba a la tierra y a los arreglos, siempre avanzando con calma, sin forzar nada. Antonia se encargaba de la casa, pero no como una obligación, sino como una forma de sostener el espacio. Y Rosa, en medio de eso, empezó a moverse entre ambos, sin quedarse fija en un solo rol como antes. Había momentos en los que se sorprendía a sí misma proponiendo algo, señalando una idea, algo que antes ni se le habría ocurrido hacer. No era entusiasmo, todavía no, pero sí una apertura que no había estado ahí antes. Un par de días después, mientras estaban revisando el terreno que habían decidido trabajar, apareció algo que no esperaban. No fue nada grande al principio, solo una caja vieja enterrada a medias. Cerca de un rincón de la tierra parecía haber sido removida en otro tiempo. Joaquín encontró al clavar la herramienta, sintiendo que algo duro interrumpía el movimiento. Se agachó y empezó a apartar la tierra con las manos. Con cuidado, Rosa se acercó, observando sin hablar. La caja estaba húmeda, desgastada, pero cerrada. No parecía reciente. Antonia también se acercó, limpiándose las manos en el delantal, mirando con atención. Ninguno dijo nada por unos segundos. Había algo en ese hallazgo que no encajaba con lo que venían haciendo. No era parte del trabajo, ni de la mejora del lugar. Era otra cosa. Y aunque todavía no sabían qué era, los tres sintieron, de forma distinta, que ese descubrimiento iba a traer algo más que solo curiosidad. Joaquín terminó de sacar la caja con cuidado, apoyándola sobre la tierra, sin abrirla de inmediato. Sus manos estaban sucias, pero no la tocaba como si fuera un objeto cualquiera. Había una pausa ahí, como si los tres entendieran que, al abrirla, algo iba a cambiar, aunque no supieran exactamente qué. Rosa se agachó un poco, sin acercarse demasiado, observando las esquinas desgastadas, la madera hinchada por la humedad, una cerradura oxidada que ya no parecía cumplir ninguna función. Antonia se quedó de pie, mirando desde arriba, con los brazos cruzados, en silencio. El viento pasó leve por ese rincón del terreno, moviendo la maleza seca alrededor, y por un momento nadie hizo nada. No era miedo exactamente, pero tampoco era simple curiosidad. Era una sensación más difícil de nombrar, como si ese objeto hubiera estado esperando ser encontrado en el momento preciso. Finalmente, Joaquín pasó los dedos por la tapa y la empujó con cuidado. La madera cedió sin resistencia, soltando un sonido seco. Dentro no había dinero, ni objetos de valor, ni nada que justificara haberla escondido así. Eran papeles, varios, doblados, algunos manchados, otros casi y pegados entre sí por el tiempo. Rosa sintió una leve decepción al principio, como si esperara otra cosa, sin haberse dado cuenta. Pero Joaquín tomó uno de los papeles y lo abrió con cuidado, intentando no romperlo. Sus ojos recorrieron las líneas lentamente, deteniéndose más de lo normal. Antonia se inclinó un poco, tratando de ver, pero no dijo nada. Rosa, desde su lugar, notó cómo la expresión de Joaquín cambiaba, apenas, pero lo suficiente. No era sorpresa, ni confusión, era algo más serio. Esto, empezó él, pero no terminó la frase. Bajó el papel despacio y miró a Rosa por primera vez con una atención distinta. Y en ese cruce de miradas, ella entendió que lo que habían encontrado no era algo del pasado, sin importancia, era algo que todavía tenía peso en el presente. Rosa se agachó un poco más, acercándose lo suficiente como para ver los papeles sin tocarlos. No entendía todo lo que estaba escrito, pero reconocía ciertos formatos, sellos, firmas. Había nombres, fechas, anotaciones que no parecían casuales. Joaquín tomó otro documento y lo abrió con más cuidado todavía, como si cada hoja pudiera deshacerse entre los dedos. Antonia se inclinó a su lado, mirando en silencio, con una atención que no era curiosidad, sino algo más profundo. Rosa sintió una incomodidad que le recorría el cuerpo, sin saber bien de dónde venía. No era por lo que veía, sino por lo que intuía. Ese tipo de papeles no solía estar enterrados sin motivo, y el hecho de que estuvieran ahí, en su tierra, en un lugar que había dado por conocido durante tanto tiempo, le generó una sensación difícil de ignorar. No son cosas viejas sin sentido, dijo Joaquín finalmente, en voz baja, como si no quisiera que el viento se llevara las palabras.
Rosa no respondió, pero su mirada se quedó fija en los documentos. Hay registros, nombres, continuó él, pasando una hoja con el dedo, como siguiendo una línea invisible. Antonia apretó los labios, manteniendo la vista firme. Esto no se guardó por casualidad, le añadió ella, con una certeza tranquila, pero pesada. Rosa sintió que algo se cerraba por dentro, como cuando una pieza encaja en un lugar que no debería. Miró alrededor, el terreno, el galpón, la casa a lo lejos. Todo parecía igual, pero ya no lo era. Ese hallazgo no tenía nada que ver con sembrar o arreglar. Era otra cosa. Algo que venía de antes, de mucho antes quizás, y aunque todavía no sabían hasta dónde llegaba, los tres entendieron, sin decirlo directamente, que ese lugar guardaba más de lo que habían imaginado. Joaquín siguió revisando los papeles, con más atención, separando algunos, volviendo a doblar otros, con cuidado, como si intentara darles un orden que nunca habían tenido. Rosa se quedó a su lado, sin intervenir, pero cada vez más atenta a los detalles. Había listas, nombres escritos uno debajo del otro. Fechas que no seguían una secuencia clara, anotaciones al margen hechas con otra letra. No era algo sencillo de entender a primera vista, pero tampoco parecía desordenado. Antonia tomó uno de los documentos y lo sostuvo un poco más lejos, como buscando mejor luz. Son nombres de chicos, o dijo finalmente, con la voz apenas más tensa. Esa palabra quedó en el aire de una forma distinta. Rosa frunció el ceño, sintiendo que algo no terminaba de encajar. Chicos, repitió, sin entender del todo. Antonia sintió despacio, señalando una parte del papel. Edades, fechas, añadió. Ese fue el momento en que la sensación cambió de forma más clara. Ya no era solo incomodidad o extrañeza. Había algo más profundo, más pesado. Joaquín pasó otra hoja y se detuvo en un punto específico. Esto no es un registro común, dijo, con una seriedad que no había mostrado antes. Rosa sintió un leve frío en el cuerpo, aunque el sol todavía estaba alto. Miró de nuevo los papeles, intentando encontrar una explicación más simple, algo que encajara con lo que conocía, pero no la había. Antonia bajó lentamente el documento, como si no quisiera sostenerlo más tiempo. Nadie dijo la palabra, que empezaba a formarse en sus cabezas, pero estaba ahí, creciendo, y en ese silencio distinto, más cargado. Rosa entendió que lo que habían encontrado no solo pertenecía al pasado, también tenía una sombra que seguía presente, de una forma que todavía no alcanzaban a comprender del todo. Rosa se sentó en la tierra sin darse cuenta, como si las piernas ya no le respondieran igual. No apartaba la mirada de los papeles, pero tampoco los tocaba. Sentía que había cruzado una línea sin querer, como si hubiera abierto algo que no le correspondía. Joaquín siguió revisando, más lento ahora, deteniéndose en cada detalle. Hay lugares, fechas que se repiten, y murmuró, casi para sí mismo. Antonia miraba en silencio, con la respiración más contenida, como si cada dato que aparecía confirmara algo que no quería aceptar del todo. Rosa pasó una mano por su cara, sintiendo el polvo mezclado con el sudor, intentando ordenar lo que estaba viendo. ¿Quién haría algo así?, preguntó finalmente, sin esperar una respuesta clara. No era una pregunta directa, era más bien una reacción, una forma de poner en palabras algo que todavía no terminaba de entender. Joaquín no respondió enseguida. Cerró uno de los papeles y lo dejó a un lado, con más cuidado que antes. Gente que no quería que esto se supiera, dijo al cabo de unos segundos, sin levantar la voz. No había dramatismo en su tono, pero sí una certeza que incomodaba. Antonia bajó la mirada, apretando las manos entre sí. Esto estuvo escondido por una razón, añadió ella, en voz baja. Rosa miró alrededor otra vez. El terreno que había pisado tantas veces sin pensar, la casa donde había vivido años, el pozo, el galpón, todo estaba en su lugar, pero ya no se sentía igual. Había algo enterrado ahí que no era solo tierra, y aunque no sabían todavía qué hacer con lo que habían encontrado, los tres entendieron que no podían simplemente volver a cubrirlo y seguir como si nada. Algo se había movido, y no había forma de devolverlo al lugar donde estaba antes. Se quedaron ahí un rato más, sin saber bien qué hacer después. El sol seguía en lo alto, el día seguía igual para todo lo demás, pero para ellos algo se había detenido. Rosa fue la primera en levantarse, sacudiéndose la tierra de las manos, mirando una vez más la caja abierta. No podemos dejar esto así, dijo, más como una necesidad que como una decisión pensada. Joaquín asintió, despacio, sin discutir. Empezó a juntar los papeles otra vez, con el mismo cuidado con el que los había abierto, como si ahora fueran algo frágil en otro sentido. Antonia tomó la caja y la sostuvo contra el cuerpo, como si necesitara asegurarse de que no se perdiera nada. Caminaron de vuelta a la casa en silencio, más lento que antes, como si el peso que llevaban no fuera solo físico. Dentro, Rosa despejó un espacio en la mesa, y Joaquín extendió los documentos con más orden. Esta vez los miraron de otra forma, tratando de entenderlos mejor,
de encontrar alguna lógica más clara. Había repeticiones, patrones, que empezaban a notarse con más atención, nombres que volvían a aparecer, fechas cercanas, marcas que parecían indicar movimientos, cambios. Antonia señaló uno de los papeles con el dedo. Esto no es solo un listado, dijo. Con cuidado. Joaquín asintió. Parece, un control, le añadió, eligiendo la palabra con dificultad. Rosa sintió un nudo en el estómago. No hacía falta decir mucho más. La idea ya estaba formada, y en ese momento, por primera vez desde que encontró la caja, no pensó en la tierra, ni en el banco, ni en su propia situación. Pensó en esos nombres, en lo que podían significar, en lo que había pasado ahí sin que ella lo supiera. Y esa sensación, más que cualquier otra cosa, fue la que terminó de cambiar su forma de ver todo lo que la rodeaba. Esa tarde ya no siguieron con el trabajo. El galpón quedó a medio hacer, las herramientas apoyadas donde habían quedado, como si todo lo que estaban construyendo hubiera perdido importancia por un momento. Rosa se movía dentro de la casa, sin rumbo claro, pasando de un lugar a otro, deteniéndose frente a la mesa, donde los papeles seguían extendidos. No los tocaba, pero tampoco podía dejar de mirarlos. Antonia se sentó en una de las sillas, con las manos apoyadas en el regazo, en silencio, como si necesitara quedarse quieta para asimilar todo. Joaquín, en cambio, caminaba despacio por la casa, deteniéndose a veces frente a la ventana, mirando hacia el terreno como si intentara reconstruir algo que no había visto. Ninguno de los tres hablaba mucho. Ya no era el silencio de antes, ni el de los primeros días. Era otro tipo de silencio, más cargado, más atento. Al caer la noche, Rosa encendió la lámpara como siempre, pero la luz pareció más débil que otras veces. Preparó algo simple para comer, casi sin prestar atención a lo que hacía. Comieron poco, sin hambre, sin intercambiar más que miradas breves. En un momento, Joaquín apoyó las manos sobre la mesa y dijo, en voz baja, «Esto hay que mostrarlo». No fue una orden, ni una decisión cerrada. Fue más bien una necesidad que ya no podía ignorarse. Antonia asintió sin levantar la vista. Rosa tardó un poco más en reaccionar. Miró los papeles, luego a ellos, y finalmente asintió también, aunque con cierta duda. No era miedo exactamente, pero sí una sensación de que al dar ese paso, todo lo que estaba quieto, iba a moverse de una forma que no podrían controlar. Y aún así, sabía que no había otra opción, porque después de lo que habían visto, seguir en silencio ya no era lo mismo que antes. A la mañana siguiente, el aire parecía más pesado, aunque todo se veía igual desde afuera. Rosa se levantó como siempre, pero no fue directo a la cocina. Se detuvo frente a la mesa, donde habían dejado los papeles la noche anterior. Seguían ahí, ordenados, inmóviles, como si esperaran una decisión que nadie había terminado de tomar del todo. Se acercó, despacio, apoyó la mano sobre uno de ellos, sin abrirlo, solo sintiendo el contacto, como si eso le ayudara a entender mejor lo que tenía enfrente. Pensó en ir al pueblo, en hablar con alguien, pero no sabía exactamente con quién. No confiaba fácilmente, y menos cuando se trataba de algo así. Antonia apareció detrás de ella sin hacer ruido, y se quedó a cierta distancia, respetando ese momento. No va a ser simple, y dijo en voz baja. Rosa asintió, sin darse vuelta. Ya lo sabía. Joaquín entró poco después, con la misma calma de siempre, pero con una atención distinta en la mirada. Hay que empezar por alguien que escuche, dijo, acercándose a la mesa. No parecía tener un plan completo, pero sí una idea clara de que no podían quedarse quietos. Rosa respiró hondo, pasando la mano por los papeles, una vez más, antes de juntarlos. Los dobló con cuidado, los volvió a colocar dentro de la caja, y cerró la tapa, como si necesitara contener todo eso en un solo lugar, antes de sacarlo de la casa. Vamos hoy, dijo finalmente, más firme de lo que se sentía por dentro. Antonia asintió sin dudar. Joaquín tomó la caja y la sostuvo con ambas manos. Y en ese momento, sin decirlo directamente, los tres entendieron que ese paso no era solo llevar unos documentos a alguien, era empezar a enfrentar algo que iba mucho más allá de ellos mismos. El camino hasta el pueblo se hizo más largo de lo habitual, aunque fuera el mismo de siempre. Rosa caminaba adelante, con paso firme, pero sin apurarse. Joaquín llevaba la caja, sosteniéndola con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera alterar lo que contenía. Antonia venía un poco más atrás, en silencio, observando el entorno con una atención que no era costumbre, como si todo lo que los rodeaba tuviera, ahora, otro significado. El polvo del camino se levantaba con cada paso, y el sol empezaba a subir, marcando el ritmo del día, como si nada fuera diferente, pero para ellos lo era. Rosa pensaba en a quién acudir, repasando mentalmente las pocas personas del pueblo que conocía lo suficiente como para confiar, aunque fuera un poco. No eran muchas, de hecho, casi ninguna, pero había un hombre que trabajaba en una pequeña oficina cerca de la plaza, alguien que ya la había atendido antes,
por temas de la tierra. Cuando llegaron, el pueblo seguía con su movimiento habitual. Gente pasando, puertas abriéndose, voces cruzándose en la distancia. Nada indicaba que algo grave pudiera estar a punto de salir a la luz. Rosa se detuvo frente a la oficina, mirando la puerta cerrada por unos segundos. Sintió una leve presión en el pecho, no de miedo, sino de lo que implica dar un paso, sin saber qué viene después. Joaquín se acercó un poco más, sin decir nada. Solo estando ahí, Antonia apoyó una mano suave en el brazo de Rosa, un gesto breve, pero suficiente. Rosa respiró hondo, y golpeó la puerta 2 veces. Desde adentro se escuchó un movimiento, una silla arrastrándose, pasos que se acercaban. Cuando la puerta se abrió, apareció un hombre que la reconoció enseguida, aunque con cierta sorpresa. «Rosa», dijo, sin entender del todo la situación. Ella asintió apenas, y, sin rodeos, miró la caja en manos de Joaquín, antes de decir: «Necesitamos que vea esto». El hombre dudó un segundo, antes de hacerse a un lado y dejarlos pasar. No preguntó demasiado, pero su expresión ya no era la misma de antes. Había algo en la forma en que Rosa había hablado, que no dejaba lugar para una conversación común. La oficina era pequeña, con papeles apilados, un escritorio gastado, y una ventana que dejaba entrar la luz de la mañana. Joaquín apoyó la caja sobre la mesa con cuidado, y el sonido secó al tocar la madera. Pareció más fuerte de lo normal. Antonia se quedó cerca de la puerta, sin sentarse, observando todo con una atención silenciosa. Rosa permaneció de pie, con las manos juntas, mirando cómo el hombre abría la caja despacio, sin saber exactamente qué iba a encontrar. Al principio, él revisó los documentos como si fueran cualquier otro trámite. Pasaba las hojas, leía rápido, fruncía el ceño en algunos puntos. Pero eso cambió en pocos minutos. Su postura se volvió más rígida, sus movimientos más lentos. Volvió a mirar una hoja que ya había pasado, la comparó con otra, deteniéndose en los nombres, en las fechas. Levantó la vista hacia ellos, como si necesitara confirmar que entendía bien lo que estaba viendo. «¿De dónde salió esto?», preguntó, en voz baja, pero con una seriedad que no estaba antes. Rosa respondió sin rodeos: «De mi tierra». La frase quedó suspendida, en el aire, pesada. El hombre volvió a mirar los papeles, ahora con otra atención, como si ya no fueran solo documentos, sino evidencia de algo más grande. Y en ese momento, sin necesidad de más palabras, todos en esa habitación entendieron que lo que habían traído no era un asunto menor, era algo que iba a moverse mucho más allá de ese pequeño lugar. El hombre se levantó de la silla, sin apartarla vista de los papeles, caminó hasta la puerta y la cerró, con cuidado, como si necesitara aislar ese momento del resto del mundo. Volvió al escritorio más despacio, apoyando ambas manos sobre la superficie, antes de sentarse otra vez. «Esto no es común», dijo finalmente, midiendo cada palabra. No parecía querer alarmarlos, pero tampoco podía ocultar lo que ya había entendido. Tomó uno de los documentos y lo giró hacia Rosa, señalando una parte específica. «Estos registros no deberían existir así». Rosa miró, pero seguía sin comprender del todo lo técnico. Aún así, no necesitaba entender cada detalle. La forma en que él hablaba ya era suficiente. Joaquín se inclinó un poco hacia adelante, observando en silencio, mientras Antonia permanecía inmóvil, como si ya esperara algo así. «Voy a tener que mostrar esto», continuó el hombre, ahora con una decisión más clara. «Pero no aquí, no solo yo». Rosa sintió un leve nudo en el estómago. Sabía que ese paso era necesario, pero también implicaba que dejaría de estar en sus manos. «¿A quién?», preguntó, sin esconder la inquietud. El hombre dudó apenas un segundo. «A gente que pueda investigar de verdad. Esto puede ser serio, muy serio». El silencio que siguió no fue largo, pero sí suficiente para que el peso de esa frase se asentara. Joaquín asintió despacio, como si ya hubiera llegado a esa conclusión antes. Antonia bajó la mirada, respirando más hondo. Rosa, en cambio, se quedó quieta, sintiendo que todo lo que había estado contenido hasta de ese momento empezaba a abrirse de una forma que ya no podía controlar. Y aún así, no dio un paso atrás. El hombre juntó los papeles nuevamente, pero esta vez no los devolvió a la caja de inmediato. Los acomodó en una pila más ordenada, como si ya estuviera pensando en cómo presentarlos a otros. Su forma de moverse había cambiado por completo. Ya no era alguien resolviendo un trámite común, sino alguien que entendía que tenía algo delicado entre manos. «No quiero asustarlos», dijo, aunque su tono hacía difícil que eso fuera posible. «Pero esto puede involucrar más gente de la que imaginan». Rosa lo escuchó en silencio, con la mirada fija en los documentos. No era miedo lo que sentía exactamente, sino una especie de presión nueva, como si el mundo que había sido pequeño y manejable de repente se estuviera expandiendo sin aviso. Joaquín apoyó una mano sobre la mesa, firme, como si necesitara anclarse a algo concreto. «¿Y nosotros?», preguntó Rosa, finalmente,
sin levantar mucho la voz. El hombre la miró directo, por primera vez desde que había empezado a revisar los papeles. Ustedes hicieron lo correcto, respondió, pero ahora tienen que tener cuidado. Esa palabra quedó resonando más de lo necesario. Antonia levantó la vista, con una expresión que mezclaba cansancio con algo más atento. No buscamos problemas, dijo ella, con calma. Lo sé, respondió él, pero a veces, los problemas ya estaban ahí, solo que nadie los había visto. Rosa sintió que esa frase le atravesaba de una forma distinta, porque eso era exactamente lo que había pasado. Ese lugar, su tierra, su vida, nunca habían sido tan simples como ella creía. El hombre guardó los papeles en una carpeta más firme y la dejó sobre el escritorio, separada del resto de sus cosas. Voy a encargarme de que esto llegue a quien corresponde, dijo, con una seguridad que no parecía improvisada. Pero no quiero que vuelvan solos con esto. Rosa sintió despacio, entendiendo lo que implicaba. No se trataba solo de entregar algo y olvidarse. Había una responsabilidad que no se podía soltar tan fácil. Joaquín miró la carpeta, luego a Rosa, y por un momento pareció querer decir algo, pero no lo hizo. Antonia dio un paso más cerca de la mesa, como si ese gesto la mantuviera dentro de la situación. Ninguno de los tres estaba acostumbrado a depender de decisiones externas, pero esta vez no había otra forma. Salieron de la oficina con una sensación distinta a la de cuando habían entrado. El sol seguía alto, el pueblo seguía igual, pero ellos ya no caminaban con la misma ligereza. Rosa iba, en silencio, mirando el suelo mientras avanzaba. Joaquín caminaba a su lado, sin apurarla, con esa presencia constante que ya se había vuelto parte de los días. Antonia venía un poco más atrás, observando todo con esa misma atención callada. Nadie hablaba, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de cosas que todavía no sabían cómo nombrar. Y mientras dejaban el pueblo atrás, el camino de tierra volvió a abrirse frente a ellos, el mismo de siempre, aunque, ahora, nada en ese regreso era exactamente igual. El regreso a la casa fue más lento de lo habitual, no porque estuvieran cansados, sino porque cada uno iba metido en sus propios pensamientos. Rosa caminaba mirando el suelo, pero no veía realmente el camino. Pensaba en lo que habían dejado atrás, en esa oficina, en manos de alguien más, en algo que ya no podían controlar. No era una sensación cómoda, pero tampoco era algo que pudiera evitar. Joaquín, a su lado, mantenía el paso firme, sin intentar apurar nada. Había en él una especie de aceptación tranquila, como si entendiera que algunas cosas no se resuelven con las manos, sino esperando. Antonia seguía un poco más atrás, con la mirada levantada, observando el entorno con una atención que no había tenido los días anteriores, como si ahora todo pudiera esconder algo más de lo que parecía. Cuando llegaron a la casa, Rosa se detuvo un segundo antes de abrir la puerta. Miró el terreno, el galpón a medio arreglar, el pozo, todo en su lugar, pero ya no lo sentía igual. Había una carga nueva, invisible, que no estaba antes. Entraron en silencio, y lo primero que Rosa hizo fue ir directo a la mesa, como si todavía esperara encontrar los papeles ahí, pero no estaban. Ese espacio vacío le hizo sentir, de golpe, que algo importante había cambiado. Antonia se acercó a la cocina, sin decir nada, y empezó a moverse con esa calma habitual, como si necesitara devolverle algo de normalidad al lugar. Joaquín salió otra vez al patio, casi por reflejo, como si el trabajo pendiente fuera una forma de sostenerse. Esa tarde, el sonido de las herramientas volvió, pero ya no tenía el mismo significado. Joaquín seguía trabajando en el galpón, pero ahora sus movimientos eran más mecánicos, menos concentrados. Rosa lo observaba desde la ventana, notando ese cambio sin comentarlo. Antonia preparaba la comida, con los mismos gestos de siempre, pero su mirada se perdía más de lo habitual. Nadie hablaba del tema, pero estaba presente en todo, incluso en las cosas más simples, como servir un plato o mover una silla. Era como si algo se hubiera instalado entre ellos, algo que no se veía, pero que influía en cada pequeño gesto. Al caer la noche, cuando se sentaron a comer, el silencio volvió a ser más pesado, no incómodo, pero sí más denso. Rosa intentó concentrarse en la comida, en el sabor, en el acto de comer como siempre, pero le costaba. ¿Crees que van a volver?, preguntó de repente, sin mirar a nadie en particular. Joaquín levantó la vista, pensándolo un segundo. Sí, respondió, con calma, pero no va a ser rápido. Antonia sintió apenas, como si ya hubiera llegado a esa misma conclusión. Rosa bajó la mirada hacia el plato, dejando que esa respuesta se acomodara dentro de ella. No era lo que quería escuchar, pero tampoco la sorprendía, porque en el fondo, sabía que lo que habían puesto en movimiento
no se resolvería de un día para otro, y que, de alguna forma, eso recién estaba empezando. Los días que siguieron, volvieron a parecerse a los anteriores, pero con una diferencia que no se podía ignorar. Había una espera instalada en el aire, una especie de pausa, que acompañaba cada actividad. Rosa retomó su rutina, pero ya no era automática como antes. Cada tanto, se detenía en medio de una tarea, y miraba hacia el camino, como si en cualquier momento, alguien pudiera aparecer. No era ansiedad constante, pero sí una tensión nueva, como si estuviera pendiente de algo que no tenía forma todavía. Joaquín continuó con el galpón, avanzando poco a poco, pero ahora parecía más enfocado en terminar lo que había empezado que en imaginar lo que vendría después. Antonia seguía sosteniendo la casa, manteniendo ese equilibrio silencioso que ya se había vuelto esencial. Una tarde, mientras Rosa estaba revisando la tierra que habían empezado a trabajar, notó algo que no esperaba. Los primeros brotes estaban saliendo con más fuerza de lo habitual. No era una gran cosecha, ni algo que resolviera su situación, pero era más de lo que había visto en mucho tiempo. Se agachó, tocó la tierra, observó con más atención. Joaquín se acercó unos minutos después, siguiendo su mirada. Va a responder, y dijo, con esa calma de siempre. Rosa no respondió enseguida, se quedó ahí, mirando esos pequeños signos de vida, como si fueran algo frágil que no quería interrumpir, porque en medio de todo lo que estaba pasando, eso era lo único que parecía avanzar sin incertidumbre. Esa noche, mientras cenaban, Antonia habló más de lo habitual, no sobre los papeles, ni sobre lo que habían encontrado, sino sobre cosas simples, recuerdos de comidas que solía preparar, formas de conservar alimentos, pequeños detalles que parecían no tener importancia, pero en realidad, estaban llenos de sentido. Era su manera de sostener algo firme en medio de todo lo demás. Rosa la escuchaba con atención, más de la que habría tenido antes. Joaquín intervenía de vez en cuando, agregando alguna frase corta, algún recuerdo que completaba lo que Antonia decía. No era una conversación larga ni profunda, pero tenía algo distinto. Era la primera vez que ese espacio se llenaba con algo que no fuera solo supervivencia. Cuando se fueron a dormir, Rosa se quedó un momento más en la cocina, como ya era costumbre, pero esta vez no estaba pensando solo en lo que podía perder. Pensaba en lo que estaba pasando, en lo que habían encontrado, en lo que todavía no sabían, y también, sin darse cuenta, en lo que estaban construyendo entre los tres. No era algo definido, ni seguro, pero era real, y en medio de esa mezcla de incertidumbre y cambio, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era tranquilidad, pero tampoco era solo peso, era algo más equilibrado, como si por primera vez en mucho tiempo, su vida no estuviera completamente detenida. Pasaron algunos días sin novedades del pueblo, y esa falta de respuesta empezó a hacerse notar de forma distinta en cada uno. Rosa se acostumbró a mirar el camino, cada mañana y cada tarde, sin admitirlo en voz alta. No esperaba ver a alguien específico, pero esa atención constante ya formaba parte de su rutina. Joaquín, en cambio, se enfocó más en el trabajo. Terminó una parte del galpón que antes habría dejado a medias, reforzó una pared, acomodó mejor el espacio interior. Era como si necesitara avanzar en algo concreto, mientras lo otro quedaba en pausa. Antonia siguió con la casa, pero también empezó a salir más al patio, observando la tierra, preguntando poco a poco sobre lo que estaban plantando. Su presencia ya no se limitaba al interior, y eso cambiaba el equilibrio de todo. Una mañana, mientras estaban los tres cerca del terreno, un ruido de motor se escuchó a lo lejos. No era común. Rosa levantó la cabeza de inmediato, reconociendo que no se trataba de alguien del lugar. El sonido se fue acercando, hasta que un vehículo apareció en el camino, levantando polvo. Se detuvo frente al portón sin tocar bocina. Los tres se quedaron quietos, sin acercarse de inmediato. No era miedo, pero sí una alerta clara. Joaquín fue el primero en dar un paso adelante, sin apresurarse. Rosa lo siguió, con una sensación en el pecho, que no sabía si era expectativa o algo más. Antonia se quedó un poco atrás, observando con atención. Del vehículo bajaron dos personas que no eran del pueblo. Se notaba en la forma de vestir, en cómo miraban alrededor. Uno de ellos llevaba una carpeta en la mano. Se acercaron al portón y esperaron. «Rosa», preguntó uno, en un tono formal, pero no distante. Rosa asintió, sin abrir aún. «Venimos por lo que encontraron», añadió el hombre. Esa frase, directa, sin rodeos, confirmó lo que ya esperaban. Joaquín miró a Rosa, como dejando la decisión en ella. Antonia permanecía en silencio, pero atenta a cada gesto. Rosa respiró hondo. Sin decir nada más, abrió el portón. Los hicieron pasar, y el ambiente cambió de inmediato. Ya no era solo su espacio compartido. Ahora había gente de afuera, mirando, observando,
evaluando. Los dos hombres caminaron despacio, recorriendo con la mirada el terreno, el galpón, la casa. No hablaban mucho entre ellos, pero tomaban nota mental de todo. Cuando se acercaron al lugar donde habían encontrado la caja, uno de ellos se agachó, tocando la tierra, como si buscara señales. «¿Fue aquí?», preguntó. Rosa sintió. Joaquín señaló el punto exacto. Antonia se mantuvo a unos pasos de distancia, y en ese momento, mientras los observaba trabajar, Rosa entendió que aquello ya no les pertenecía solo a ellos. Había cruzado a otro nivel, uno donde las respuestas no iban a ser simples, ni rápidas, ni necesariamente tranquilas. Los hombres trabajaron en silencio durante un buen rato, revisando la zona, con una atención meticulosa, que contrastaba con la forma en que Rosa siempre había mirado ese lugar, donde antes ella veía solo tierra. Ellos veían capas, marcas, señales. Usaban herramientas pequeñas. Apartaban la tierra con cuidado, como si cada centímetro pudiera esconder algo importante. Joaquín se mantuvo cerca, observando sin intervenir, con los brazos cruzados y la mirada fija. Antonia se quedó más atrás, apoyada contra la pared del galpón, siguiendo cada movimiento con una mezcla de inquietud y resignación. Rosa, en cambio, no lograba apartarse del todo. Sentía que debía estar ahí, que no podía dar la espalda a algo que había salido de su propia tierra. Aunque no entendiera completamente lo que estaban buscando, después de un tiempo, uno de los hombres encontró algo más. No era una caja esta vez, sino una estructura más profunda, como una tapa sellada bajo la tierra endurecida. Llamó al otro en voz baja, y ambos se inclinaron sobre el mismo punto. Rosa dio un paso adelante sin darse cuenta, sintiendo como el cuerpo se le tensaba. Joaquín también se acercó un poco más, mientras Antonia permanecía inmóvil, como si ya supiera que lo que venía no sería fácil de ver. Los hombres comenzaron a limpiar mejor el área, retirando capas de tierra, con más cuidado aún. «Esto no es reciente», dijo uno de ellos, sin levantar la vista. La frase cayó con un peso distinto, como si confirmara algo que ya estaba en el ambiente desde que encontraron los papeles. Cuando finalmente lograron exponer parte de la estructura, el silencio se volvió más denso. No era algo improvisado ni natural, era un pozo, cubierto de forma intencional, sellado con materiales que no se encontraban ahí por casualidad. Rosa sintió un frío que no tenía que ver con el clima. Miró a Joaquín, que mantenía la vista fija en el lugar, con una expresión más cerrada que antes. Antonia bajó la mirada por un momento, apretando las manos con más fuerza. «Vamos a tener que abrirlo», dijo uno de los hombres, con un tono más serio. Nadie respondió de inmediato. No hacía falta. Los cuatro entendían que ese momento marcaba un punto sin retorno. El proceso fue lento. No rompieron nada de golpe. Fueron retirando el sellado con cuidado, como si lo que había debajo pudiera dañarse con facilidad, o como si el respeto por lo que podían encontrar exigiera ese ritmo. Rosa no sabía exactamente qué esperaba ver, pero sabía que no iba a ser algo simple. Joaquín se mantuvo firme, aunque su respiración se hacía más pesada por momentos. Antonia dio un paso atrás, pero no se fue. Se quedó ahí, aunque no mirara directamente. Cuando finalmente lograron abrir una parte suficiente, uno de los hombres se inclinó y miró hacia adentro, sin decir nada al principio. Ese silencio fue más inquietante que cualquier palabra. «Hay registros, objetos», dijo finalmente, en voz baja, sin detallar demasiado. El otro hombre se acercó más, confirmando con un gesto. No era necesario que explicaran todo en ese momento. La forma en que se movían, la seriedad en sus rostros, ya lo decía suficiente. Rosa sintió que el aire le faltaba por un segundo. No era una reacción exagerada. Fue breve, contenida, pero clara. Dio un paso atrás, apoyándose en sí misma más que en el suelo. Joaquín miró hacia ella un instante, como asegurándose de que estaba bien, pero no dijo nada. Antonia cerró los ojos por un momento, como si necesitara apartarse de la escena sin moverse del lugar. «Esto va a cambiar todo», dijo uno de los hombres, levantándose despacio. No era una advertencia, era una constatación. Rosa lo escuchó y, por primera vez desde que todo había empezado, sintió con claridad el alcance de lo que estaban viviendo. No era solo una historia escondida, ni un problema aislado, era algo más grande, algo que había estado enterrado. Durante años, tal vez más, esperando ser encontrado, y mientras miraba ese lugar abierto, ese pozo que nunca había sabido que existía,
Entendió que su vida, la de Joaquín y Antonia, y la de muchas otras personas, que aún no conocía, ya estaba conectada a eso de una forma que no se podía deshacer. Después de ese momento, los hombres se movieron con más rapidez, pero sin perder el cuidado. Uno de ellos habló por teléfono, alejándose unos pasos, en voz baja, dando indicaciones que Rosa no alcanzaba a entender del todo. El otro empezó a marcar el área, delimitando el espacio con precisión, como si necesitara protegerlo de cualquier interferencia. Joaquín observaba en silencio, pero su postura había cambiado. Ya no estaba solo atento, ahora parecía más firme, como si hubiera asumido que lo que estaba pasando exigía mantenerse presente hasta el final. Antonia se acercó un poco más, aunque seguía evitando mirar directamente dentro del pozo. Su atención estaba en los movimientos, en las decisiones que tomaban esos hombres, como intentando comprender hasta dónde llegaba todo aquello. En poco tiempo, llegaron más personas, otro vehículo, luego otro. El lugar empezó a llenarse de una forma que Rosa nunca había visto. Gente con ropa distinta, herramientas más específicas, voces que se cruzaban con términos que no eran del día a día. Su terreno, ese espacio que había sido silencioso durante tanto tiempo, ahora estaba ocupado por una actividad constante, organizada, ajena a ella. Rosa se quedó cerca de la casa, observando, sintiendo una mezcla difícil de separar. No era rechazo, pero tampoco comodidad. Era como ver su propia vida desde afuera, intervenida por algo mayor. Joaquín se movía entre los límites marcados, sin cruzarlos, pero sin alejarse. Antonia, en cambio, volvió a la cocina por un momento, como si necesitara un lugar más cerrado para sostenerse. Vamos a necesitar hablar con ustedes otra vez, dijo uno de los primeros hombres, acercándose a Rosa con una expresión más formal. Ella asintió sin hacer preguntas. Ya no esperaba respuestas simples. Esto lleva tiempo, añadió él, como anticipando lo que vendría. Rosa miró hacia el terreno, ahora lleno de movimiento, y luego hacia la casa. Por un instante, pensó en cómo era todo unos días antes. El silencio, la rutina, la espera. Y aunque eso había sido difícil, también había sido más fácil de entender. Ahora todo era más amplio, más incierto, pero no había forma de volver atrás. Esa noche, por primera vez desde que Joaquín y Antonia habían llegado, la casa no logró recuperar su calma. Había luces afuera, movimientos constantes, voces que se filtraban incluso con la puerta cerrada. Rosa se sentó en la cocina, como siempre, pero no era el mismo lugar. Antonia se quedó a su lado, en silencio, con las manos apoyadas en la mesa. Joaquín entró más tarde, después de haber pasado horas observando el trabajo desde afuera. Se sentó también, sin decir nada. Los tres compartieron ese espacio reducido, mientras el mundo alrededor parecía haberse expandido de golpe. No era solo nosotros, dijo Antonia en voz baja. Después de un largo rato, nadie respondió de inmediato, pero los tres entendieron lo que quería decir. No eran solo sus pérdidas, ni sus historias. Había algo más grande, más oscuro, que había afectado a otros, tal vez a muchos más. Rosa bajó la mirada, sintiendo ese peso acomodarse dentro de ella de una forma distinta. Ya no era solo su casa, ni su tierra, ni su problema con él. Banco era otra cosa, y aunque eso no resolvía nada de lo suyo, cambiaba completamente la forma de verlo. Cuando finalmente se fueron a acostar, el cansancio era diferente. No venía del trabajo físico, sino de todo lo que habían absorbido en tan poco tiempo. Rosa se acostó y, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el futuro inmediato. No pensó en la deuda, ni en la tierra, ni en lo que podía perder. Pensó en ese lugar, en lo que había estado escondido, en las personas que nunca había conocido, pero que, de alguna forma, ahora estaban presentes. Y en medio de ese pensamiento, sin darse cuenta del momento exacto, entendió que ya no podía ver su vida como algo aislado. Todo estaba conectado de una forma que antes no había imaginado. Y esa comprensión, aunque pesada, también traía consigo algo nuevo, un sentido que antes no estaba ahí. Los días siguientes se volvieron aún más extraños.
como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo dentro de la propiedad. Había gente entrando y saliendo, vehículos que llegaban temprano y se iban tarde, conversaciones que nunca terminaban de quedar claras para Rosa. Aún así, poco a poco, algunas cosas empezaron a tomar forma, no en detalles completos, pero sí en fragmentos que se repetían entre quienes trabajaban ahí. Palabras como registro, traslado, identificación empezaron a aparecer con más frecuencia. Rosa no entendía todo, pero ya no hacía falta. La idea general se iba armando sola, incluso sin quererlo. Joaquín escuchaba con más atención, cruzando información en silencio, como si estuviera armando un mapa en su cabeza. Antonia, en cambio, empezó a retraerse un poco más, pasando más tiempo dentro de la casa, como si necesitara protegerse de lo que estaba ocurriendo afuera. Una tarde, uno de los hombres, que había llegado el primer día, se acercó a Rosa con una carpeta en la mano. Su tono era más cuidadoso ahora, menos técnico. Estamos empezando a entender lo que había acá, dijo. Sin rodeos, pero sin dureza. Rosa lo miró sin interrumpir. Este lugar fue usado hace años para algo que no debería haber pasado, continuó. No entró en detalles. Pero no hacía falta. Rosa sintió como esas palabras se acomodaban con todo lo que ya había visto. No fue algo pequeño, añadió él, bajando un poco la voz. Y no fue solo una vez. Esa frase quedó suspendida en el aire, como una confirmación de algo que ya estaba claro, pero que dolía escuchar de esa forma. Esa noche, Rosa no pudo sentarse en la cocina como hacía. Siempre caminó un poco más por la casa, pasando por cada espacio, como si necesitara reconocerlo otra vez. El cuarto, la ventana, la mesa, todo estaba en su lugar. Pero había perdido algo de su inocencia. Se detuvo frente a la puerta que daba al patio, escuchando los sonidos lejanos del trabajo que aún continuaba. Pensó en todo lo que había pasado ahí sin que ella lo supiera. Pensó en cuánto tiempo había estado viviendo sobre algo así. No había culpa en ese pensamiento, pero sí una incomodidad profunda, como si el suelo que conocía hubiera cambiado de significado sin moverse. Al día siguiente, Joaquín se acercó a ella, mientras estaba afuera, mirando el terreno. No podemos cambiar lo que fue, dijo, con calma, pero con firmeza. Pero sí lo que se hace con esto ahora. Rosa lo miró sin responder de inmediato. Esa frase no era nueva en esencia, pero en ese contexto tenía otro peso. Antonia se acercó unos minutos después, quedándose a su lado. No dijo nada, pero su presencia completaba la idea. Los tres miraron el terreno, ahora intervenido, abierto, expuesto, y en ese momento, sin necesidad de decirlo, algo empezó a cambiar en la forma en que lo veían. Ya no era solo un lugar que había sido marcado por algo oscuro, también podía ser otra cosa. Esa idea no llegó como una decisión clara, sino como una posibilidad que empezó a tomar fuerza, sin que nadie la empujara. Rosa no habló de eso ese día, ni al siguiente, pero lo pensó, mientras caminaba, mientras cocinaba, mientras miraba el movimiento constante afuera. Pensó en lo que Antonia y Joaquín habían perdido, en lo que ella misma estaba a punto de perder, en lo que ese lugar había sido para otros. Y en medio de todo eso, empezó a aparecer una pregunta distinta, no sobre cómo salir de ahí, ni sobre cómo recuperar lo que tenía, sino sobre qué podía hacerse con ese lugar, ahora que todo había salido a la luz. Y esa pregunta, aunque todavía no tenía respuesta, fue el primer paso hacia algo completamente nuevo. No pasó mucho tiempo antes de que esa idea empezara
a tomar forma fuera de la cabeza de Rosa. No fue una conversación larga ni una decisión formal. Fue algo que se fue armando en pequeños comentarios, en miradas compartidas, en momentos en los que el silencio decía más que las palabras. Una tarde, mientras estaban los tres sentados afuera, observando el movimiento que todavía continuaba en parte del terreno, Antonia habló primero. Hay gente como nosotros, dijo, sin mirar a nadie en particular. Rosa giró apenas la cabeza, prestando atención. Joaquín no interrumpió. Gente que no tiene a dónde ir, añadió ella, con la voz baja, pero firme. Esa frase no quedó sola. Se conectó de inmediato con todo lo que ya habían vivido, con lo que habían perdido, con lo que habían encontrado. Rosa no respondió enseguida. Se quedó mirando el suelo, pensando. Esa idea no era ajena, pero nunca la había considerado en serio. No en su situación, no con lo poco que tenía. Pero ahora las cosas no eran iguales. Esto ya no es solo tierra, dijo Joaquín después de un momento, apoyando la mano sobre la rodilla. No estaba señalando el lugar físicamente, sino todo lo que representaba. Antonia sintió apenas. Rosa levantó la mirada, recorriendo el terreno con los ojos, deteniéndose en el galpón, en la casa, en el espacio abierto que antes solo había sido una carga. Y por primera vez, no lo vio solo como algo que podía perder, sino como algo que podía ofrecer. Esa noche, la conversación continuó dentro, sin apuro, no como un plan cerrado, sino como una serie de ideas que se iban acomodando. Hablaron despacio, de lo poco que tenían, de lo que podrían hacer si lograban sostenerlo. No ignoraban las dificultades. Sabían que no sería fácil, que implicaba más de lo que podían manejar solos, pero tampoco descartaban la idea como imposible. Como habrían hecho antes. Había algo en todo lo que había pasado que les daba una base distinta. No era seguridad, pero sí una razón. Y eso, para ellos, ya era suficiente para empezar a pensarlo en serio. Al día siguiente, cuando uno de los hombres volvió a acercarse para hablar con Rosa, ella no solo escuchó, también preguntó, si esto se mantiene, si no nos quitan la tierra. Empezó, con cierta duda, pero sin retroceder, se podría usar para algo así. El hombre la miró con atención, como si no esperara esa pregunta. ¿Cómo qué?, preguntó. Rosa dudó un segundo, pero no volvió atrás. Un lugar para gente que no tiene dónde ir. La respuesta no fue inmediata. El hombre pensó un momento antes de hablar. Eso no depende solo de ustedes, dijo finalmente. Pero tampoco es imposible. Y esa última palabra, aunque no fuera una promesa, fue suficiente para que algo se afirmara dentro de Rosa. Esa tarde, cuando volvieron a estar solos, no hicieron nada distinto en apariencia. Joaquín siguió con el galpón, Antonia en la cocina, Rosa moviéndose entre ambos, pero el sentido de lo que hacían ya no era el mismo. Cada arreglo, cada comida, cada pequeño avance empezaba a tener otro significado. Ya no era solo sostener lo que tenían, era preparar algo más, y aunque todavía no sabían exactamente cómo iba a ser, los tres compartían esa misma sensación, que todo lo que habían vivido hasta ese momento, incluso lo más difícil, estaba empujando en esa dirección. Y por primera vez, ese futuro incierto no se sentía vacío, sino lleno de una posibilidad que valía la pena intentar. Con el paso de las semanas, lo que al principio había sido solo una idea, empezó a tomar forma concreta, aunque lentamente. Las personas que trabajaban en la investigación siguieron yendo y viniendo, pero su presencia ya no se sentía tan invasiva como al inicio. Había un respeto distinto hacia Rosa y hacia el lugar. Ya no era solo una propiedad intervenida. Era un punto importante dentro de algo mayor,
Poco a poco. También empezaron a hablar más claro. Confirmaron lo que antes solo se insinuaba. Ese terreno había sido usado durante años para una red que trasladaba niños de forma ilegal. No entraban en detalles innecesarios, pero lo suficiente para que el peso de la verdad quedara claro. Rosa escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra terminaba de transformar por completo su relación con ese lugar. En medio de todo eso, Roberto apareció. Nadie le esperaba. Llegó un día por la tarde, caminando por el mismo camino de tierra que Rosa ya conocía de memoria. Se detuvo frente al portón con una duda evidente, como si no estuviera seguro de tener derecho a estar ahí. Joaquín fue el primero en verlo. Se quedó quieto unos segundos antes de acercarse. Antonia salió detrás, y al reconocerlo, su cuerpo reaccionó antes que cualquier palabra. No hubo gritos ni escenas intensas. Fue un momento contenido, cargado de algo más profundo que cualquier reacción inmediata. Tarde, dijo Roberto, con la voz baja, sin intentar justificarse demasiado. Joaquín no respondió enseguida, Antonia tampoco, pero ninguno se dio vuelta. Con el tiempo, Roberto empezó a explicar lo que había pasado, no todo de golpe, sino en partes. Habló de sus hermanos, de los documentos falsificados, de cómo habían manipulado a sus propios padres para quedarse con el rancho. Habló también de su propia ausencia, de cómo no había estado cuando debía. No buscaba perdón con palabras grandes, ni trataba de suavizar lo ocurrido. Solo decía lo necesario, con una culpa que no necesitaba exagerarse para ser evidente. Traía consigo pruebas, papeles, registros que confirmaban lo que Joaquín y Antonia ya sabían en el fondo. Eso permitió que el proceso legal avanzara, no de forma rápida, pero sí firme. Y con el tiempo, el rancho les fue devuelto. Sin embargo, cuando llegó ese momento, la reacción no fue la que cualquiera habría esperado. No hubo celebración, no hubo alivio inmediato. Joaquín y Antonia recibieron la noticia en silencio, sentados en la misma mesa donde tantas cosas habían cambiado. Rosa estaba con ellos. Roberto también. Ya no es lo mismo, dijo Antonia, con una calma que no era resignación, sino claridad. Joaquín asintió. No se trataba solo de recuperar un lugar físico. Había algo que no volvía con eso, algo que se había roto de una forma más profunda. Y aún así, no rechazaron lo que era suyo, solo entendieron que no podían volver a vivirlo como antes. Fue entonces cuando la idea que había empezado en silencio tomó una dirección definitiva. No volverían al rancho para vivir como antes. Lo transformarían, con el tiempo, y con ayuda de quienes ya estaban involucrados en todo lo ocurrido. Comenzaron a organizar el espacio para convertirlo en un lugar de acogida, no solo para ellos, sino para otros, como ellos, personas mayores, que habían sido dejadas de lado, que no tenían dónde ir, que habían perdido más de lo que podían explicar en palabras simples. Rosa fue parte de esa decisión desde el inicio, no como invitada, sino como alguien esencial dentro de ese nuevo comienzo. La transformación no fue rápida ni sencilla. Hubo trabajo físico, gestiones, ajustes constantes. Joaquín volvió a usar sus manos como antes, pero ahora con otro propósito. Antonia organizaba los espacios, pensaba en cómo hacerlos habitables, cálidos, dignos. Roberto se quedó, no como alguien que venía a reparar todo de golpe, sino como alguien dispuesto a sostener el proceso, día a día. Rosa, por su parte, encontró un lugar que nunca había tenido del todo claro. Ya no era solo la dueña de una tierra en riesgo, era parte activa de algo que tenía sentido más
allá de su propia vida. Durante la Reforma, el pasado volvió a hacerse presente de otra forma. En el rancho, al remover ciertas estructuras, aparecieron más restos, más documentos, más señales de lo que había ocurrido ahí años atrás. Esta vez no fue sorpresa, fue confirmación. El lugar estaba marcado. Pero ya no desde el ocultamiento. Ahora se enfrentaba. Las autoridades continuaron con su trabajo. Y aunque la justicia institucional avanzaba lentamente, había algo que se resolvía en paralelo. Algo que no dependía de expedientes ni de tiempos legales. Era el acto de transformar ese espacio en algo completamente opuesto a lo que había sido. Con el tiempo, las primeras personas empezaron a llegar, no en grupo, no de golpe, uno por uno, historias distintas, pero con un fondo común: abandono, pérdida, soledad. Rosa los recibía como había hecho aquella primera noche, sin grandes palabras, sin promesas exageradas, solo abriendo el espacio. Antonia los guiaba dentro de la casa, mostrándoles lo necesario. Joaquín encontraba formas de integrarlos en pequeñas tareas, no como obligación, sino como forma de devolverles un lugar. Roberto estaba ahí, presente, sosteniendo, aprendiendo también a formar parte de algo que no se basaba en el pasado, sino en lo que estaban construyendo. La rutina cambió por completo, pero no perdió su esencia. Seguía habiendo comida compartida, trabajo diario, silencios largos, pero ahora esos silencios no estaban vacíos, estaban llenos de presencia. Cada persona que llegaba encontraba algo que no había tenido en mucho tiempo. No solo un techo, sino un lugar dentro de algo. Y ese algo no se explicaba fácilmente. Se sentía en los gestos, en la forma en que se servía la comida, en cómo alguien se sentaba a escuchar sin apurar. Rosa empezó a notar que ya no vivía esperando perderlo todo. Ahora vivía sosteniendo algo que crecía. Un día, mientras caminaba por el terreno, se detuvo cerca del lugar donde habían encontrado la caja. El pozo ya estaba cubierto de otra forma, señalado, respetado. No se ocultaba, pero tampoco se dejaba abierto como antes. Era parte de la memoria del lugar. Rosa se quedó ahí unos segundos, mirando, recordando, no con miedo, sino con una especie de respeto silencioso, porque entendía que todo lo que habían construido también venía de ahí, de haber decidido no ignorar lo que encontraron. Tiempo después, una tarde cualquiera, alguien golpeó el portón. Rosa estaba cerca, como aquella primera vez. Se acercó sin apuro, con la misma calma. Del otro lado, una mujer mayor esperaba, con una bolsa pequeña en la mano, sin decir mucho. Rosa la miró unos segundos, reconociendo algo en esa postura, en esa forma de esperar sin exigir. No hizo preguntas largas, no pidió explicaciones, simplemente abrió el portón, y en ese gesto, que ya no era nuevo, pero seguía teniendo el mismo peso, se cerraba algo, y al mismo tiempo empezaba otra vez, porque lo que había sido una decisión aislada, en medio de la escasez, ahora era parte de algo continuo, un lugar donde la gente llegaba, no solo para quedarse, sino para volver a formar parte de algo, donde el pasado no se negaba, pero tampoco definía todo, donde cada historia, por difícil que fuera, encontraba un espacio para seguir. Rosa, sin darse cuenta exactamente cuándo había pasado, dejó de ser alguien que resistía sola, se convirtió en alguien que sostenía junto a otros, y en ese cambio, que no fue inmediato ni perfecto, encontró algo que antes no tenía, no una solución a todo, sino un sentido claro para seguir.